Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 30 del paper Cultura y Civilización Española. Vamos a hablar sobre los pintores Tiziano, el Greco, Velázquez y Goya. Tiziano es sin lugar a dudas el pintor por antonomasia de la corte de Carlos V. Destaca por su versatilidad, ya que en su larga carrera ejecutó numerosos retratos regios, escenas de la mitología, retratos y también cuadros de inspiración religiosa. Durante los más de 50 años de producción, Tiziano pasó por diferentes etapas en las que su estilo cambió drásticamente. No obstante, es posible reconocer en el conjunto de su obra algunas líneas comunes: el uso de colores muy luminosos, con gran delicadeza cromática, así como una pincelada suelta. Ambos rasgos lo convierten en un gran innovador de la pintura renacentista y sus ecos habrían de sentirse en la pintura europea durante varias décadas. El retrato de mayor repercusión fue pintado en 1548 y supone la cumbre del talento de Tiziano como retratista. Titulado Carlos V en Mühlberg, se trata de un retrato ecuestre en el que el protagonista aparece como un soldado de la cristiandad a la que defiende de la herejía protestante. El evento al que se alude es la victoria de las tropas de Carlos V sobre la Liga de Esmalcalda, que aglutina a los príncipes protestantes y que tuvo lugar en 1547 a las orillas del Elba. Lleva una lanza larga y una pistola de rueda, pero no hace mucho énfasis en el aspecto militar. Así, el paisaje del fondo es plácido, sin tropas ni representación alguna de los enemigos derrotados. Con este óleo, Tiziano busca simbolizar la hegemonía de la Casa de Austria en el continente europeo. El retrato, de grandes dimensiones, 335 centímetros de alto por 283 de ancho, estuvo durante varios años en el Alcázar de Madrid y actualmente se conserva en el Museo del Prado. Vamos a hablar ahora sobre el Greco. Se conoce con el sobrenombre del Greco a Domenikos Theotokopoulos, nacido en Creta en 1541 y fallecido en Toledo en 1614. En sus comienzos trabajó como maestro de iconos bizantinos en su isla natal, hasta que viajó a Italia para absorber las influencias más importantes del Renacimiento: los maestros de la escuela veneciana, Tiziano, Tintoretto, y la romana, Miguel Ángel. En 1577 se instala en Toledo, donde realizó su obra de madurez, alcanzando fama local, pero no reconocimiento en la corte, hasta su muerte a comienzos del siglo XVII. En este módulo nos ocupamos principalmente de su producción española, que es la de mayor interés e innovación. La llegada del Greco a España obedece al llamado de Felipe II para decorar con arte renacentista su Palacio del Escorial. Muchos pintores se sintieron atraídos por el poder de la corte más importante del momento, de modo que el Greco se marchó de Roma y llegó a España en 1576. Se instala en Toledo, donde sus primeros encargos le valieron la confianza de importantes personajes como Diego de Castilla y del clero. Sin embargo, las dos obras que realizó para el Escorial no gustaron a Felipe II, por lo que su sueño de entrar en la corte no pudo cumplirse. Por esta razón permaneció en Toledo, donde su reputación no dejó de crecer y donde recibió muchos encargos hasta el final de su vida. El estilo del Greco a su llegada a España suponía una conjunción entre el diseño manierista heredero de Miguel Ángel y el uso del color típico de la escuela veneciana iniciada por Tiziano. El Greco, como artista formado en ambas escuelas, se quedó en medio, reconociendo a Tiziano como artista del color y a Miguel Ángel como maestro del diseño. Sin embargo, tras su llegada a Toledo, su estilo fue evolucionando rápidamente, abandonando las tendencias italianizantes y creando algo propio e innovador. El estilo de madurez del Greco es profundamente dramático, con un dibujo de personajes y elementos cada vez más artificiales e irreales. Así, las cabezas son muy pequeñas y los cuerpos alargados. El tratamiento de la luz también abandona la naturalidad renacentista italiana y se vuelve irreal, mágica,
con efectos estridentes como el blanqueado de los colores en los ropajes. El manejo del espacio también es innovador, con cuadros muy poblados y una sensación de falta de profundidad. Destaca de esta etapa, sobre todos los demás, el cuadro titulado El entierro del señor de Orgaz, realizado entre 1586 y 1588. En él se representa un milagro, la aparición de dos santos para llevar al cielo el alma del piadoso señor de la villa de Orgaz, que había sido un importantísimo benefactor de la parroquia de San Tomé en Toledo, que es quien realizó en el cargo y donde se conserva la obra en la actualidad. En esta obra se muestra la capacidad del Greco para la pintura sacra y el retrato. En él se representan las dos dimensiones de la existencia humana. Abajo se celebra un oficio de difuntos con personajes ricamente ataviados a la manera del siglo XVI. El centro de la escena inferior lo ocupa el cadáver del Señor, que va a ser depositado con toda veneración y respeto en su sepulcro. Para tan solemne ocasión han bajado dos santos del cielo. Es seguro que el Greco utilizó la cara de los personajes de la aristocracia de la época para inmortalizarlos en el entierro, pero no hay constancia de quiénes eran. En la parte superior el pintor describe el cielo con Jesucristo glorioso, luminoso, vestido de blanco, entronizado como juez de vivos y muertos. En la pintura del Greco, Jesucristo está imbuido de misericordia, con rostro sereno y ordenando que se acoja en el cielo el alma del difunto. La Virgen María acoge maternalmente el alma del Señor que llega hasta el cielo. En sus últimos 15 años, el Greco llevó la abstracción de su estilo hasta límites insospechados. Sus últimas obras tienen una intensidad extraordinaria, hasta el punto que algunos estudiosos buscaron razones religiosas asignándole el papel de visionario y místico. Con su particular estilo alcanza un enorme impacto espiritual con gran dramatismo que inspira devoción. Un ejemplo claro es la visión del Apocalipsis, comenzada en 1608 y no terminada aún en 1614 a la muerte del autor. En esta obra el color adquiere una gran relevancia, especialmente el azul luminoso del vestido de San Juan. En él se reflejan luces blancas que se complementan con el manto rosa que está a sus pies. Los 7 mártires de cuerpos blanquecinos y etéreos contrastan con los mantos verdes de reflejos amarillos que a su vez se extienden por un espacio indefinido de azul pálido sobre suelo rojizo y todo en un ambiente de nubes oscuras que producen una impresión de ensueño. El 7 de abril de 1614 fallece el Greco en la ciudad de Toledo. Vamos a hablar ahora sobre Velázquez. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, nacido en 1599 y fallecido en 1660, nació en Sevilla y es considerado uno de los pintores españoles más universales. Durante el siglo XVII, Sevilla era la ciudad más rica y poblada del país gracias al monopolio del comercio con las colonias americanas. Por ello, estaba muy abierta a influencias europeas, tanto flamencas como italianas, regiones con las que mantenía importantes relaciones comerciales. En este contexto, el talento del joven Velázquez fue rápidamente descubierto y entró a formar parte del taller de Francisco Pacheco, importante pintor vinculado a los ambientes eclesiásticos e intelectuales de Sevilla. En este taller, Velázquez se formó y adquirió un estilo inicial marcado por la iluminación tenebrista y el uso del claroscuro. Se ha postulado la influencia de Caravaggio y de la escuela italiana, si bien parece muy difícil que el joven Velázquez tuviera noticia del pintor italiano. Con tan solo 24 años, tras el ascenso al trono del rey Felipe IV, Velázquez se traslada a Madrid y vive un ascenso fulgurante que le permite ser nombrado pintor de cámara de la corte. Desempeñó este prestigioso cargo hasta el fin de sus días, realizando para ello numerosos retratos reales y cuadros destinados a las estancias palaciegas. En estos primeros años, su presencia en la corte madrileña le permitió entrar en contacto con los grandes pintores del siglo XVI, ya que la colección acumulada por Carlos V y Felipe II era y es
una de las más nutridas de todo el continente. Fue así como conoció la obra de Tiziano y otros grandes maestros que le influenciaron mucho en su estilo. En 1629, Velázquez consiguió el permiso real para realizar un viaje de estudios a Italia, algo que desde el siglo anterior era costumbre en muchos artistas europeos. Este viaje supuso un cambio decisivo en su pintura, no solo por el viaje en sí, sino que al contar con el aval de la corona española se le abrieron todas las puertas, pudiendo contemplar obras que solo estaban al alcance de los más privilegiados. En el Vaticano pudo acceder a las estancias vaticanas y estudiar de cerca los frescos de Rafael y de Miguel Ángel. También visitó la Villa Medici, donde pudo copiar las esculturas clásicas que ahí se conservaban. En la fragua de Vulcano se puede apreciar la asimilación del arte italiano por parte de Velázquez con una marcada ruptura con su estilo anterior, especialmente en el tratamiento del espacio y en la forma más ligera de aplicar las pinceladas que crean efectos lumínicos entre las zonas iluminadas y las sombras. Al concluir su viaje con tan solo 32 años, Velázquez tenía la formación pictórica más amplia que ningún pintor español había recibido hasta la fecha. Se inicia así su periodo de madurez, en el que compaginó los retratos reales con obras más personales. Entre las obras de encargo real destaca la serie de retratos ecuestres que Velázquez realizó para el Palacio del Buen Retiro y que estaban concebidas para exaltar la figura del rey y su familia. También realizó una serie de lienzos de batallas históricas, entre las que destaca la rendición de Breda, cuadro conocido como Las Lanzas. Entre las obras más personales destaca un grupo de retratos de bufones y hombres de placer de la corte, en los que Velázquez muestra una gran sensibilidad hacia estos personajes, así como una mayor libertad estilística que se ve en la ligereza de las pinceladas que resultan casi transparentes, sobre las que se aplican para el modelado de las formas otras capas aún más diluidas y de igual color. En el segundo viaje a Italia de Velázquez entre 1649 y 1651, entró en contacto con la corte vaticana y realizó uno de sus retratos más famosos e inquietantes, el Papa Inocencio X. El pontífice posó para Velázquez porque su fama ya le precedía y se cuenta que cuando el Papa vio terminado su retrato, exclamó un tanto desconcertado: «Troppo vero», demasiado veraz, aunque no pudo negar la calidad del mismo. En junio de 1651 regresó a Madrid con numerosas obras de arte y al poco el rey lo nombró aposentador real, lo que le convirtió en una figura muy importante en la corte. Hacia el final de su vida realizó composiciones de gran tamaño, entre las que destaca el más celebrado y famoso de todos sus cuadros, La familia de Felipe IV o Las Meninas de 1656, en donde da rienda suelta a su estilo final con pinceladas inconexas que vistas a cierta distancia adquieren todo su sentido. Durante su madurez tiene lugar un proceso continuado de simplificación de la técnica pictórica, por ello prima el realismo visual sobre los efectos del dibujo. Velázquez, en su evolución artística, entendió que para plasmar con exactitud cualquier forma solo se precisaban unas determinadas pinceladas. La simplicidad fue su objetivo en su época de madurez y en Las Meninas es donde mejor consiguió reflejar estos logros. La composición destaca por su delicado equilibrio. La mitad inferior del lienzo está llena de personajes, lo que crea un enorme dinamismo, y contrasta con la mitad superior, en la que están situadas una serie de formas rectangulares que representan cuadros. Velázquez fue un maestro en el tratamiento de la luz y por ello utilizó 3 focos luminosos independientes, sin contar el pequeño reflejo del espejo. En esta última etapa se aprecia una mayor dilución de los pigmentos, un adelgazamiento de las capas pictóricas, una aplicación de la pincelada desenfadada, atrevida y libre. De este modo, Velázquez crea la sensación de que entre los personajes hay un espacio de aire que los difumina a la vez que los aúna a todos, denominada perspectiva aérea. Al analizar la obra con rayos X,
Se ha demostrado que Velázquez realizó la pintura directamente en el lienzo sin bocetos previos. Por medio de la aplicación de manchas de color, cubrió grandes partes de la tela de forma irregular. Los contornos de las figuras se realizaron con trazos largos y sueltos, aplicando luego toques rápidos y breves para destacar las luces de los rostros, manos y detalles de los vestidos. La rapidez de ejecución se aprecia en los detalles decorativos. La influencia de Velázquez en la pintura posterior fue dispar. No fue muy apreciado en el siglo XVIII hasta que tuvo lugar su redescubrimiento por Manet y los pintores impresionistas franceses. Cuando Manet realizó su famoso viaje de estudios a Madrid en 1865, la fama del pintor ya estaba establecida. Pero nadie se sintió tan maravillado y fue él el que hizo más por la comprensión y valoración de su arte. Lo calificó como el pintor de pintores y el más grande pintor que jamás haya existido. La influencia de Velázquez se encuentra, por ejemplo, en el Pífano, donde Manet se inspira abiertamente en las pinturas de enanos y bufones realizadas por el pintor sevillano. Vamos a hablar ahora sobre Goya. Nacido en Fuente de Todos, Aragón, en 1746, Francisco de Goya y Lucientes es el pintor español más importante de los siglos XVIII y XIX. Su enorme figura es pionera del romanticismo en Europa y continúa influyendo en la actualidad. La familia de Goya se dedicaba a la artesanía del dorado y gozaba de una posición bastante desahogada en el Aragón de su época. Dentro de este ámbito se fue formando el joven Goya hasta que ingresó en la Academia de Dibujo de Zaragoza, dirigida por Luzán, de quien aprendió la técnica pictórica fundamental muy anclada aún en el barroco. No obstante, no se conservan piezas de esta época inicial. Después realizó un viaje a Italia que también supuso un cambio estilístico, conectando con el neoclasicismo que estaba ya vigente en el resto de Europa. A su regreso recupera su carrera artística en Zaragoza, realizando numerosos frescos en iglesias hasta su marcha a Madrid en 1775. En un primer momento, la llegada de Goya a Madrid está ligada al trabajo de tapices que la familia Borbón trataba de impulsar. Se trataba de un intento de reformar y crear industria de calidad. Hacia el final del siglo XVIII, la temática de los tapices de la Real Fábrica abordan fundamentalmente temática española pintoresca. Para elaborar los tapices era necesario un boceto pintado sobre cartón y Goya realizó numerosos de estos cartones. Este trabajo, en principio menor, le permitió entrar en contacto con los círculos aristocráticos. A nivel de estilo, Goya sintió la necesidad de distanciarse de la rigidez academicista del neoclasicismo, ya que no favorecía plasmar las imágenes costumbristas. Estas estaban protagonizadas por tipos populares o aristócratas disfrazados de majos y majas. La llegada de Goya a la corte de Madrid le permitió contemplar la colección real de pintura. La influencia más importante fue sin duda Velázquez, cuyo estilo marcó profundamente a Goya. En 1778 realizó una serie de grabados al aguafuerte de obras de Velázquez que tuvo una buenísima acogida, pues permitió a la sociedad española acceder a las pinturas de los sitios reales. Durante la década de 1780, Goya se convierte en el retratista más importante de Madrid y retrata a algunas de las grandes figuras de la alta sociedad. Para ello fue decisiva su amistad con el escritor Jovellanos y el historiador de arte Cea Bermúdez, que le puso en contacto con los duques de Osuna que le protegieron. En estos años Goya va ganando prestigio y asciende en la sociedad madrileña. Es nombrado teniente director de pintura de la Academia de San Fernando y en 1789 realiza el retrato de Carlos IV, convirtiéndose en pintor de cámara del rey, lo que le capacita para ejecutar los retratos oficiales de la familia real. De este modo, Goya entra a formar parte de la élite de la pintura española de su tiempo. En 1780 realiza varios frescos para la Basílica del Pilar de Zaragoza y para la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. A partir de este momento,
Goya se separa lentamente del rigor academicista del neoclasicismo, afirmando la necesidad de libertad expresiva del pintor y del artista. Por ello, abandona totalmente los cartones de tapices y sus obligaciones académicas y en su lugar empieza a pintar obras de pequeño formato en total libertad. Destacan de esta etapa Los Caprichos, una serie de 80 grabados dedicadas a la sátira política y eclesiástica. En la primera mitad presentó los grabados más realistas y satíricos, criticando desde la razón el comportamiento de sus congéneres. En la segunda parte abandonó la racionalidad y representó grabados fantásticos donde mediante el absurdo mostró visiones delirantes de seres extraños. Se editó en 1799, pero al perder el poder Godoy y los Ilustrados, el pintor retiró la edición de forma precipitada por temor a la Inquisición. Solo estuvo a la venta 14 días. El más conocido es El sueño de la razón produce sombras. En paralelo, en el año 1800 realiza su retrato más famoso, La familia de Carlos IV. La acogida del cuadro fue paradójica, ya que los reyes se vieron fielmente representados y apreciaron la vividez y el realismo. Además, el estilo estaba muy alejado de las representaciones más oficiales, ya que los personajes no portan símbolos de poder, sino que aparecen como una familia más castiza. Otra de las novedades de esta época es la pintura de las majas, especialmente la desnuda. En esta obra Goya retrata de cuerpo entero a una mujer hermosa tumbada en un lecho y mirando directamente al observador. No se trata de un desnudo mitológico, sino de una mujer real, contemporánea de Goya, cuya identidad no se conoce. La calidad de su carnadura y la riqueza cromática de las telas son los rasgos más notables. La concepción compositiva es neoclásica. A comienzos del siglo XIX, España entra en un periodo complejo políticamente y especialmente convulso entre 1808 y 1814. Goya, en tanto que pintor real, no perdió nunca su cargo, pero estuvo en el punto de mira dada su relación con los Ilustrados, que en su mayoría eran afrancesados. Esto fue especialmente complicado tras la invasión napoleónica y la Guerra de Independencia. De esta época destacan, por un lado, la nueva serie de grabados Los desastres de la guerra, si bien no fue publicado hasta 1863, muchos años después de muerto Goya. Las estampas tuvieron inicialmente el propósito de constituir un álbum patriótico, pero poco a poco Goya fue incluyendo temas más crudos, incluyendo todas las desgracias de la guerra. En muchas de las estampas no es posible identificar quiénes son los autores de los horrores. La muerte es un tema constante, con gran empatía por las víctimas, sean cuales sean, las mujeres, la gente corriente e incluso frailes. No obstante, no aparecen en los grabados ni los altos mandos de la Iglesia, ni las clases dirigentes, ni alta burguesía, más bien al contrario, gozan de tratos de favor los que refuerzan el tono claramente de crítica política. Hacia el final de su vida, Goya se retiró a su casa conocida como la Quinta del Sordo, y allí realizó las pinturas sin duda más modernas e influyentes de toda su producción, las pinturas negras. Son 14 murales realizados al óleo sobre los muros mismos de su casa. Las razones que llevaron a Goya a pintar las pinturas negras son a la vez personales y políticas. En 1819, Goya sufrió una fuerte enfermedad que lo dejó extremadamente débil y que incluso le hizo temer por su vida. La conciencia de la irremediable decadencia física está detrás de muchos de los temas, pero también la frustración y tristeza ante la situación política dominada por la represión política de los Ilustrados durante el reinado de Felipe VII. En ellas Goya combina la sátira de la religión con frecuentes referencias a romerías y procesiones y por supuesto a la Santa Inquisición, brazo represor del catolicismo, con la sátira política y social. Son en realidad un retrato desesperanzado de la condición humana que se detiene en varios aspectos aparentemente inconexos temáticamente. Dado que no se conoce con certeza la disposición exacta de los cuadros en la Quinta del Sordo, no se ha podido encontrar un significado colectivo a las pinturas negras. No obstante, sí que se puede apreciar una clara unidad estilística que acerca a Goya a la modernidad del siglo XX.
En ellas destaca el uso de composiciones descentradas en las que los personajes aparecen fuera del encuadre clásico y también el tono cromático que da nombre a las pinturas. Dado que la mayoría de las escenas son nocturnas o se sitúan al crepúsculo, domina el negro y los colores ocres. Todo ello genera una sensación de pesimismo, de visión tremenda, de enigma y espacio irreal. Goya muere en Burdeos, Francia, en 1824, en donde se había exiliado voluntariamente tras la restauración del absolutismo de Fernando VII. Muchísimas gracias.